tenemos un personaje muy especial en el sello personal del egresado y es por su nombre, por su acento, por su procedencia. Son característicos de ella. Ella se llama Keren Xiomara Marín González. Por su acento, porque se dan cuenta que tiene acento de rola, pero ella es paisa, estudiando en Bogotá. Y tiene una característica muy particular, es politóloga a la edad que tiene. Keren, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué te dio por estudiar politología? Digamos que vengo de una familia muy politizada. Mi papá era militante del M19, entonces crecí con una idea muy clara de que uno, más bien para aportarle socialmente a nuestra comunidad, tenía que estar muy implicado en temas políticos y activistas. Entonces fue algo que me marcó bastante como mi trayectoria. ¿Y por qué en vez de ir a la militancia directa como tu papá y todos los del M19 y los de otros grupos políticos, te dio fue por estudiarla? Precisamente porque creo que mi papá, al ser militante, también veía los riesgos y los peligros de militar, y que no era como un camino tan fácil, y él consideraba que también desde la academia y desde el estudio se podía hacer mucho más, que simplemente también desde las armas o desde una vía un poco más fuerte. Él fue parte del M19 cuando el M19 se desmovilizó, o se había salido ya antes. No, él estuvo en el proceso de desmovilización. Estuvo en el proceso de desmovilización. Yo soy fruto del proceso de desmovilización. Sí, bien, y me contabas que él es reciclador hoy. Sí. En Río Negro. Trabaja en Río Negro en un programa de la alcaldía municipal, sí. Entonces allí lleva ya como 3 años y medio. Qué bien. Y entonces con él aprendieron el ABC de la política, pero la parte académica en la vida universitaria. Pues sí, digamos que mi papá siempre estuvo muy envuelto en ese tipo de cuestiones políticas, pero también trató de inculcarme el llevar ciertos procesos de una manera mucho más desde las bases, pero algo más tranquilo, y también que el conocimiento era una vía. Entonces, a pesar de ciertas limitaciones, siempre fue, o me apoyó junto con mi madre, mucho en el estudio y en seguir como en esa trayecto. Bueno, ¿y tu mamá qué hace? ¿Y qué hacía? No, mi mamá en este momento trabaja en un laboratorio naturista, ella es operaria, sí. Entonces a eso se dedica y ha estado en eso los últimos 10 años. ¿Y los dos estaban de acuerdo con las ideas políticas del M19 y educaron a la familia en esa visión política o no? Digamos que mi papá sobre todo, mi mamá es más bien alejada de ese tema, pero sin embargo respaldaba muchos ciertos procesos. Entonces siempre estuve ahí muy atenta y muy pendiente. Bueno, ¿y tienes otros 2 hermanos? Sí. ¿Y hacen lo mismo? ¿Ciencias sociales, política o en otras? No, mi hermana en este momento, ella vive en Ibagué, tiene como que su familia, sí. Y mi hermano estudia enfermería aquí en la Antioquia. ¿Estudia enfermería? ¿Menor que vos o mayor? Menor. Menor. Bueno, vimos a la hoja de vida que lograste aquí también ser premio de investigación el año pasado. ¿Te dieron un reconocimiento en la Universidad de Antioquia? Sí. ¿Por investigación con el trabajo de grado o con qué? Con el trabajo de grado. Que fue con el mismo que ganaste también el León de Grave. También, ese mismo. ¿En qué consistió? Aquí dice que entre vecinos, lógica de la victimización horizontal en la guerra colombiana, estudio de caso de la Sierra de la Macarena al 2014. Sí, señor. ¿Qué es eso de la victimización horizontal? Bueno, cuando uno estudia el conflicto armado, siempre se presupone que los victimarios son el Estado o los actores armados o insurgentes, y las víctimas siempre son los civiles. Sin embargo, en un contexto de conflicto prolongado, esos roles no son fijos, cambian constantemente. Entonces los civiles pueden ser victimarios, espectadores, vengadores, sobrevivientes, pasan por todo eso. Este trabajo surgió del concepto de zona gris de Primo Levi, que cuando él estaba en los campos de concentración nazi, él decía que allá el blanco y el negro, bueno y malo, se desdibujaba, porque tú llegabas y el primer golpe que recibías no era de la SS, sino de los propios prisioneros. Y él decía, ¿qué pasa aquí? ¿No? Ahora bien, yo fui a la Sierra de la Macarena, en el Meta, que es uno de los epicentros del conflicto armado aquí en Colombia, y me encontré con una situación bastante particular. Un día estaba sentada con una familia campesina y colocaron el radio. Y antes había un programa que se llamaba La Hora del Guerrillero, en donde salían desmovilizados de las FARC contando sus experiencias. En ese preciso momento, toda la gente quedó en una tensión que me pareció asombrosa. Y es porque el que estaba hablando era un campesino de esa vereda. Llegó, dijo que era desmovilizado del Frente Séptimo y empezó a señalar a sus vecinos. Él nunca había pertenecido a la guerrilla, nunca había tomado un arma, simplemente se entregó para obtener los beneficios económicos y a cambio denunció a sus vecinos, con los cuales tenía problemas de tierras, de celos, de envidias. Y no era un caso aislado, en toda la región eran muchísimos casos los que se presentaban. Y dije, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Entonces empezamos como con esa investigación. ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿Que ese es un mal generalizado o que eso fue un asunto muy puntual allá o qué?
No, realmente yo he sentido, o bueno, tal vez con la investigación nos dimos cuenta que ha sido una dinámica propia del conflicto armado colombiano. Eso. ¿No? Otro ejemplo, digamos un caballero tenía una relación extramatrimonial, su esposa se dio cuenta y lo que hizo fue que llegó a la guerrilla, lo acusó de auxiliar del ejército y eso bueno, terminó siendo un asesinato, ¿no? Y no son casos aislados, ¿no? Ahorita bien, a partir de eso es que ahorita también surge mi otra pregunta. Eso no es simplemente una cuestión política, sino también una cuestión moral, la experiencia moral de nuestros ciudadanos en este contexto de guerra. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que permite que una persona emplee la violencia armada para tramitar sus conflictos? Eso también es una pregunta. Entonces ahora vamos a ver unos mensajes para que nos cuentes por qué continúas en esa línea hacia la antropología, pero ya no en la Universidad de Antioquia, sino en la Universidad de los Andes. Sí, señor. Ya nos vemos. Querencio-Mara Marín nos está contando su experiencia como politóloga con una familia que tuvo experiencia en el M-19 y se desmovilizó, y de lo que encontró ahora con su trabajo de grado. Bueno, pero esa es una parte muy valiosa de lo que fue ese proceso. ¿Por qué viste la necesidad de hacer antropología e irte de la de Antioquia hacia la Universidad de los Andes? Bueno, yo creo que la ciencia política como está pensada, lo que te permite es analizar procesos en escala macro, pero para también develar esas tramas como un poco más densas del conflicto necesitas una mirada mucho más micro, mucho más localizada, y la antropología te da realmente esas herramientas. Y yo creo que fue una muy buena articulación, porque tenía todo el entramaje de la ciencia política para analizar también esos conflictos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global, pero también la antropología que me permitía analizar esa vida cotidiana, esas pequeñas disputas que se presentaban ahí en la vida diaria. En las localidades, claro. Bueno, y ese contraste, ¿cómo fue ese cambio de la Universidad de Antioquia a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Andes, la una pública y la otra privada, la una popular y la otra de élite? ¿Cómo te sentiste allá o en qué vas? Bueno, creo que ha sido una experiencia bastante interesante. Al principio fui con muchas reticencias, también pues claro, mi formación, también aquí en la universidad pública, creo que uno tiene muchos prejuicios también de la universidad privada, ¿no? Entonces fui muy prevenida. Sin embargo, considero que es muy bueno uno poder ver otros esquemas o otras formas también de guiar el pensamiento, ¿no? Claro. Creo que ha sido una experiencia de aprendizaje sobre todo, y también de aprender a reconocerme y llegar a interactuar con personas que necesariamente no son afines a mi posición política. Correcto. Que ha sido también algo difícil, porque yo antes era un poco más radical y ahorita siento que es mucho más fácil eso. Te has ido aprendiendo ese diálogo y esa interlocución. Exacto. Claro, pero ¿por qué estás estudiando allá? ¿Te becaron? Soy becada. ¿Cómo? Me presenté en el 2015 a la Facultad de Ciencias Sociales a una beca que había y presenté como unas pruebas y afortunadamente salí beneficiada. Bueno, ¿y en esa vida diaria qué? ¿Cómo fue enfrentar esa llegada? Porque es que he escuchado varios testimonios y como tú dices, unos son más prevenidos que otros. Pues digamos, al principio en Bogotá, yo ya como conocía la ciudad, entonces no fue tan confuso ni tan difícil. Y realmente en la Facultad de Antropología te encuentras con profesores que son bastante chéveres y también te ayudan a guiar otros procesos. En mi caso, también como el de sociabilizar. Y es que yo creo que los primeros 2 semestres fue bastante difícil o bastante duro para mí y que curiosamente terminé más congeniando con los de ingeniería que con los de antropología. Entonces fue como una cuestión así un poco también graciosa. ¿Y por qué la apertura de los de ingeniería o era congeniar en qué? ¿En lo político, en lo social o en lo cultural o en qué? No, digamos como también en gustos, en formas como también de compartir, porque de cierta manera también hay que aceptar que, bueno, esto puede sonar un poco también fuerte, ¿cierto? Pero en ciertas universidades de las ciencias sociales también, como antropología, también quienes las estudian pertenecen a ciertas cosas de élite, a ciertas familias, tienen la capacidad para poder estudiar una ciencia que es denominada como que no va a producir nada como una ingeniería. Entonces siento que a veces uno puede chocar mucho en ciertas cosas, ¿no? Sí. Y con los de ingeniería fue afortunadamente en una clase de escritura académica que nos conocimos, nos encontramos, entonces ya pudimos ser amigos. Pero esa distancia, a la gente le dicen, hombre, vea, con frecuencia las universidades de élite, sí, acogen gente que viene de otras universidades y de otros sectores populares, pero en lo académico y estrictamente institucional, en la vida social no. ¿Te ha ido igual o no? No, yo creo que, o sea, he tenido espacios, hay momentos, he sabido también cómo sortear todas esas cosas. Creo que si estuviera más joven sería para mí más difícil, porque es muy distinto ya en una maestría cuando estás con gente mucho más madura, poder congeniar ciertas cosas y negociarlas. Sí. Pero si tuviera 15 y 6 años, creo que sería mucha presión.
me lo Claro, imagino. claro. Pero estás haciendo ¿cuál semestre? ¿El tercero? ¿Vas Eh, para el tercero? no, estoy haciendo la tesis. Ya estás trabajando la tesis. ¿Sobre qué? La tesis es sobre violencia política y experiencias morales en la Sierra de la Macarena, que se deriva de mi investigación anterior. Del anterior, continuaste. ¿Y en qué grupo de investigación de los Andes o es personal? En este momento me está apoyando aquí el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Sí, el grupo de Guerra, Hegemonía y Conflicto. correcto, correcto. Y entonces piensas o esperas entregar cuándo los resultados. Creo que en octubre ya. Ya eso es ya. Sí, ya. Pues ya llevo un año trabajando en este proyecto que también ha sido como un reto académico para mí. Primero, porque la moralidad como objeto de estudio, o sea, es muy compleja de abarcar porque, bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo o qué es lo justo y cómo verlo desde esas comunidades, también desde una posición, no negando también que yo tomo parte ahí. Sí. Y por otra parte, la antropología contra la ciencia política necesariamente te pone en una posición en donde tú tienes que enunciarte, donde está tu voz narrativa y yo desde donde hablo. Y para mí ha sido una cuestión también de desarmar muchas cosas que yo pensaba de la ciencia social, como eso de la objetividad. Correcto, correcto. Mirar que en el campo de las ciencias sociales más que objetividad lo que hay es una intersubjetividad. Exacto. Entre unos y otros vamos intercambiando asuntos. Entonces, ¿qué sigue? ¿La historia? Pues yo creo que ¿O trabajar? en este momento la verdad me gustaría tener un poco más de experiencia docente y si es posible me gustaría seguir estudiando antropología. Creo que eso fue lo que ya me llegó en el corazón. Acabo de llenar lo que te faltaba. Sí, me enamoré ¿Y completamente. por qué del docencia? A mí me gusta mucho enseñar, ¿cierto? Sí. Y creo que ya uno viendo, trabajando en campo, viendo tantas cosas, sobre todo en cuanto a la violencia y cómo eso permea nuestras prácticas y nuestros sentidos, creo que es a través de la pedagogía en que poco a poco esos procesos o esa forma de pensar se puede ir transformando. Entonces tu idea sería más bien hacia un campo pedagógico, meterte a una universidad, hacer una maestría o un doctorado en educación, o vincularte a un concurso docente con el ministerio, ¿o qué? Pues a mí también me gustaría trabajar también, no necesariamente desde instituciones, sino también desde bases, desde comunidades, impulsar esos procesos desde allí. Porque yo creo que si bien la universidad es un espacio, no es el único. Y también tenemos que ir como conquistando esos otros lugares, Ya. salir. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otros mensajes enseguida, pero para que hablemos de otro aspecto. ¿Cómo ves precisamente por tu formación la oportunidad hoy con las comunidades desmovilizadas? Ya que conoces la experiencia de tu papá, del M-19, ¿cómo verías ahora con esta negociación con las FARC y en esta coyuntura política? Lo hacemos en unos segundos después de que veamos unos mensajes. Estamos con Keren Xiomara Marín, ella es politóloga, está terminando su maestría en antropología. Bueno, y nos va a comentar ahora acerca de cómo ve la situación hoy en relación con las posibilidades educativas entre las bases de las FARC en esta negociación política y en esta coyuntura política. Bueno, primero quisiera comentar un caso. Yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido en Colombia los procesos de reintegración ha sido que solamente tienen en cuenta la parte material, pero no tienen en cuenta otro tipo de circunstancias, como la experiencia moral, ¿cierto? También todo ese como engramaje o esas prácticas con los que vienen los desmovilizados o los combatientes, y lo digo por mi padre, ¿no? Que a él le costó mucho también integrarse a la vida civil, y durante toda mi infancia fue como un problema, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es primero reconocer que no es un proceso que simplemente garantizando unos mínimos ya simplemente queda subsanado, sino que tiene que ser una cosa constante. Ahora bien, bueno, creo que lamentablemente con la nueva perspectiva política que se presenta, va a ser un poco difícil trabajar también con esas bases políticas, ¿no? Sí. Porque no hay garantías para hacerlo. Y en ese sentido creo que ahora el gobierno que se nos viene es un poco también hacer oposición o hacer otro tipo de cosas o experiencias, sabiendo que de por sí ya hay una estigmatización contra quienes lo hacen, ¿no? Pero de todas maneras creo que no solamente de la pedagogía se pueden recuperar cosas, sino también desde otras formas también creativas. La literatura me parece un excelente medio, exacto. Claro que uno no sabe con este gobierno si va a dar miedo. Exacto. Y es porque realmente la ficción lo que te permite, o el arte, Sí. es desenmascarar ciertas ficciones del poder y mostrar la verdadera cara de tus verdugos o de los opositores, algo así, Sí. por el estilo. Y creo que eso es un medio también que se acierta. Pero bueno, ¿crees que la coyuntura actual equivale a la de hace 16 años, algo así como para el pavor que viene, o que es que esa presencia de la izquierda y de las nuevas fuerzas políticas
harán una contención también a los exagerados desde la derecha. Creo que son coyunturas distintas y escenarios también políticos totalmente diferentes. Hemos mejorado. Sí, creo que hemos avanzado. Digamos, en este momento tenemos no solamente más conquistas en cuanto a derechos fundamentales, sino también que las luchas políticas se están también dando desde diferentes frentes, ¿no? Y ahorita también pudimos ver en estas elecciones que cada vez somos más quienes pensamos que la política puede ser distinta, alternativa, democrática, humanista. Entonces creo que tampoco tenemos que caer en ese pesimismo, ¿no? Sí. Creo que las cosas pueden ser distintas. ¿Tu opinión es de optimismo en relación con lo que viene y que todos podemos participar sin tener que esperar hasta dentro de 4 años? Pues yo creo que lo que se viene es tremendo. Es decir, también hay unas cosas que si podemos ver también de largo aliento, o sea, Iván Duque, cierto, el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, que puede también retomar ciertas políticas represivas. Pero también creo que nosotros hemos ganado también en conciencia y también en maneras de hacer política. Entonces creo que también hay. Claro. Bueno, pero no todo lo que tú haces es política, sino que también hay otras actividades culturales, de diversión. ¿Cuáles son tus hobbies? A mí me encanta la literatura y me encanta escribir. Y me encanta la literatura porque creo que es un medio que te permite develar precisamente esas tramas del poder. Y te cito, por ejemplo, me encanta un libro, El fin del Homo Soviéticos, de Letsievich. También me encanta Flores de Verano, que es sobre la Segunda Guerra Mundial en Japón. O si vamos aquí, Daniel Ferreira tiene una pentalogía de la violencia en Colombia, que es bastante interesante. Viaje al interior de una gota de sangre. Precisamente, la rebelión de los oficios inútiles. Entonces también ahí podemos ver que de diferentes frentes se están haciendo muchas otras cosas. Entonces tú ves una relación directa e implícita entre la literatura y el análisis de la violencia, la historia de la violencia, para encontrar las razones, y también la terapéutica contra la violencia. Digamos, citando aquí a Vinay, que es una antropóloga india, ella dice que a veces las realidades o esos contextos violentos hay que hacerlos ficción para poderlos entender. Y yo creo que la literatura aquí en Colombia ha tratado de hacer eso, ¿no? Y eso también nos permite acercarnos a otra manera al conflicto y también generar nuevas sensibilidades que no necesariamente pasan desde lo político, y pasan sino también a través del arte. Y creo que también nos permite tomar un poco más de conciencia y como también cuestionarnos, preguntarnos. Buscar nuevos horizontes, buscar nuevas alternativas. Exacto. Muy bien. Y entonces ahora, bueno, fuera de estudiar y de leer, ¿qué otra cosa estás haciendo? No, por el momento esa es como... Deporte, nada. Bueno, me encanta nadar, me encanta salir a correr, me encanta la bicicleta. ¿Y callejear? A veces sí. Bueno, ¿cuál es el estilo que te identifica en tu trabajo? Como quien dice, aquí decimos el sello personal del egresado. ¿Qué te caracteriza? ¿Qué te identifica como persona? En cuanto a lo que yo hago, yo creo que es sobre todo la forma narrativa que le doy a lo que yo escribo. Y es que uno de los propósitos que he tenido es que la escritura académica debe precisamente salir de esos moldes y debe trascender más allá de la universidad y de llegar realmente a las comunidades con quienes trabajamos. Y también para eso es una guía de la literatura, que te permite nombrar las cosas de una manera simple, pero también de una manera que llegue hacia el otro y de una manera hermosa. Bueno, ¿y en los diálogos actuales con tu papá qué? En este ¿Qué momento, te dice después de haber visto esta trayectoria? Pues él anda realmente muy pesimista, más que yo. O sea, creo que... Con relación al país, pero no con relación a la hija. Sí, con relación al país. Creo que dijo que se va a morir sin poder ver un gobierno que sea progresista y de izquierda. Pero yo le digo que todavía falta ver, o sea, que no sea tan fatalista. Y que no tenga tanto afán. ¿Cuántos años tiene él? 60. 60, tiene todavía otros 40 para que tengamos el tiempo, pero no hay que esperar tanto. Exacto, yo le dije que todo bien, que se calmara. Muy bien, entonces esperamos que en octubre tengas tu título de maestría en antropología en la Universidad de los Andes, ¿no? Sí. Y que te veamos aquí en la Universidad de Antioquia o en las comunidades colombianas trabajando. Eso esperamos. En cualquiera de las dos. Sí, exacto. Muy bien, que eres muy amable. Muchas gracias. Esperamos pues y te felicitamos por los éxitos. Estás muy joven para haber tenido tanta trayectoria. Un ejemplo para todos nuestros televidentes, en particular para los jóvenes que están vinculándose a la universidad y que a veces tienen pesimismo con respecto al país o temor de opinar lo que debemos opinar. Muchas gracias. Gracias. A ustedes hasta la próxima ocasión, muy amables.